Bien, y le damos aquí la bienvenida a los invitados de hoy. Les agradecemos muchísimo que estén aquí compartiendo el estudio Patrick Rice de Radiográfica, a Rafael Araya Masri, integrante de la COPLAC, Confederación Palestina de América Latina y el Caribe. Es además diputado del Consejo Nacional Palestino. A quienes queremos mucho en esta radio y apreciamos, porque forma parte de la historia también de este medio de comunicación, Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y nuestro amigo y compañero Gabriel Sibinián, que lo tuvimos aquí la semana pasada y lo tenemos habitualmente, que es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a todas y a todos. Y bueno, yo planteé a la entrada las dudas que tenía. Y bueno, quien quiera tomar la palabra, adelante. Adelante, Rafael. Estás muteado. No tenés el volumen. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Tuve que pasar de la PC al celular porque hubo problemas con la cámara. Bueno. No, planteaba esto, ¿no? Es decir, si este acuerdo de paz no llega en simultáneo con la asunción de Donald Trump, si efectivamente es una tentativa de negociación para parar el genocidio, parar esta agresión constante del Estado sionista sobre el pueblo palestino, o si estamos frente a una maniobra más, ¿no? Si es un alto al fuego para tomar fuerzas por parte del sionismo para seguir la embestida. Son esas dudas que tenemos por estas horas, ¿no? Ariel, primero que nada, saludarte afectuosamente y agradecer mucho la invitación. Saludar a Gabriel y saludar a nuestra hermana Tilda y compartir este programa con todos ustedes. Yo creo que las preguntas que has hecho no son fáciles de responder ni siquiera para quienes estamos impregnados en el tema palestino con mayor profundidad, porque sí las señales son varias. Tú marcaste una que es muy relevante, que es la asunción, que todo esto coincide con la asunción a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez de Donald Trump, y que, bueno, ya sabemos cuáles son sus simpatías. Él promovió los acuerdos de Abraham y ha lanzado ya un decreto, y esto es una señal más que potente. En el día de ayer a la noche firmó un decreto liberando de sanciones a los colonos israelíes que habían sido, perdón por la redundancia, sancionados por el gobierno de Joe Biden por actos de vandalismo y actos criminales en contra de la población civil palestina en el territorio de la Ribera Occidental, en Cisjordania, quemando autos, quemando casas, hiriendo a residentes, quemando olivos, plantaciones. A raíz de esto, precisamente, el gobierno norteamericano había impuesto sanciones que fueron levantadas en el día de ayer como uno de sus primeros actos de gobierno por Donald Trump. Es decir, recordemos también que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, un sionista reconcentrado, en declaraciones de hace un par de meses decía que él mismo encabezaría o le gustaría encabezar un proyecto inmobiliario para construir grandes resorts de turismo en Gaza, porque dice son las mejores playas de la región, y que, digamos, todo esto está metido profundamente en la ideología del actual gobierno norteamericano, como también lo estaba en el anterior, por supuesto, solo que esto es más explícito. Y yo creo que fue una gran apuesta de Netanyahu
cuyo único propósito en la vida es permanecer en el cargo de primer ministro. Recordemos que cuando comenzó no voy a llamar guerra, sino a partir de la incursión de Hamas en territorio israelí, Netanyahu estaba sobre aviso. Netanyahu tenía a su vez 200.000 personas todos los fines de semana frente a su casa exigiendo de la renuncia por el intento de modificar el sistema judicial israelí, y se habían reabierto las causas por las cuales seguramente va a ser condenado con riesgo de ir a prisión. Entonces, para él también todo esto ha sido una forma de mantenerse en el poder de manera arbitraria, razón por la cual ha dilatado tanto un cese al fuego y la pacificación de Gaza, porque recordemos que el plan aceptado es prácticamente el mismo que presentó el presidente Joe Biden en el mes de mayo. Entonces, estas son las señales, esto es un poco el origen de las cosas, y bueno, me gustaría cederle la palabra a Tilda o a Gabriel para continuar con esto, ¿no? Son ustedes los invitados. Bien, Tilda, te damos la bienvenida aquí en la gráfica. No te estamos viendo, pero te podemos escuchar. Adelante. ¿Estás ahí, Tilda? Bueno, veremos si puede restituir la comunicación y sí saludar al amigo Gabriel Sibinian. Adelante. Bueno, buenas tardes, Ariel. Un gusto nuevamente compartir el espacio contigo, por supuesto con Rafael, con Tilda, compañeros entrañables. A mí me surge una reflexión en relación a lo que planteaba Rafael, que hizo una síntesis muy bien lograda de cuáles son las dudas, como muy bien él decía, que nos habitan a nosotros a partir de lo que estamos viendo, por supuesto, con una sensación de alivio, con cierta esperanza, contentos de que se haya detenido la maquinaria bélica, o por lo menos se haya hecho algo más lenta, la maquinaria bélica de devastación que el Estado de Israel ha desplegado en Gaza en estos últimos 15 meses. Que esta fase de exterminio de un genocidio que lleva décadas tenga una pausa, cuanto más no sea una pausa humanitaria. Saludamos, por supuesto, la entrada de la ayuda humanitaria, los camiones que están entrando en Gaza y por lo menos cierta ralentización de ese proceso, pero también las mismas dudas a las cuales hacía referencia Rafael, porque no va a ser la primera vez que el Estado de Israel se siente a una mesa de negociaciones en un plan en donde se plantean fases, que siempre la primera fase tiene que ver con concesiones de la contraparte palestina, que logre finalmente esas concesiones, en este caso la liberación de una parte o de la totalidad de los prisioneros israelíes que hoy están en Gaza, y que luego, una vez logrado eso, bueno, continúe su plan, que en definitiva es un plan que lleva 76 años y más. Vos bien lo decías, Ariel, tenemos que situarnos en el fin del siglo XIX para ver embrionariamente este proyecto sionista en curso en Palestina. Así que en ese sentido no sé cómo lo estás viendo, Rafa, cómo lo están evaluando, cómo lo está evaluando la COPLAC, las autoridades palestinas, si aún así, a riesgo de que sea una maniobra más, una de las tantas que el sionismo nos tiene acostumbrado, que el Estado de Israel nos tiene acostumbrados, vale la pena. Eso es un poco compartir estas dudas que nos atraviesan. No sé cómo lo estás viendo, Rafa, todo esto. Y creo que lo perdimos momentáneamente, ¿no? No sé si lo... ¿Está? Ahí estamos. Adelante, Rafael. Gaby, bueno, conocemos la historia de no solo de los incumplimientos israelíes, de todo aquello que ha firmado. Incluso pensemos en los acuerdos de Oslo, tan polémicos y que han resultado también en una gran trampa para el pueblo palestino. Pensemos en el atentado de falsa bandera del año 1982, que dio origen a la invasión israelí del Líbano para ir
a destruir las bases de la OLP en ese país, y que se hizo a través del atentado y asesinato de un cónsul israelí en Gran Bretaña. Es decir, Israel no tiene escrúpulo alguno en buscar la excusa necesaria para llevar adelante sus propósitos. Lo que se dice en todos los medios es que el nuevo asesor para Medio Oriente que designó Donald Trump ejerció la presión suficiente sobre el primer ministro israelí Netanyahu, por eso Trump se atribuye, digamos, el logro de esta tregua. Pero sabemos también que estas 3 etapas son un peligro latente, porque recordemos que también Netanyahu, a su ministro Bezalel Smotrich, que no renunció al gobierno y que decidió mantenerse, bajo la promesa de incrementar significativamente la colonización del territorio de la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Es decir, es un negocio redondo para el ministro de Finanzas israelí, porque le permite ante sus huestes partidarias quedar, digamos, como el gran reafirmador de la política de colonias ilegales en todo el territorio palestino. Y este también es un peligro. Estamos todos concentrados en Gaza y a veces omitimos mencionar lo que pasa en Cisjordania, lo que está pasando en Jenin, en Nablus, en la ciudad de Belén, que ha sido cercada completamente esta madrugada, y todas las atrocidades que el ejército israelí está cometiendo no solo en la Franja de Gaza, sino en todo el territorio de Palestina. Quizás la certeza que sí tenemos es que frente a la dinámica que están tomando los acontecimientos a escala global, porque comenzamos a comprender, o parte del mundo, parte de los pueblos del mundo empiezan a comprender que el destino de los próximos meses y años será multiplicar los escenarios como los de Gaza en todas las regiones del planeta. Entonces, una de las certezas que sí tenemos es la de multiplicar los actos y las acciones y las prácticas de solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Y me parece que esto se ha desplegado en todas las regiones del mundo. Hemos visto, sobre todo en el norte y en otros países de nuestra región, pero me parece que en la Argentina estamos un poquito en deuda en el despliegue de la solidaridad, ¿no? Sabemos que la solidaridad con los pueblos es un despliegue, es una política que ya tiene más de un siglo, ¿no? Que es propio de la época de las revoluciones. El despliegue de tomar y emprender acciones de solidaridad. Lo que he visto, y a mí, y eso es como una contradicción o una antinomia que me acecha, que es que veo por un lado los protagonistas, los que ponen el cuerpo en la lucha diaria contra el sionismo, ¿no? Los que ponen la vida, los que están en el frente de batalla, celebran como un éxito esta tregua, este momento de paz, y que sin embargo los que quizás lo estamos viendo de un poquito más lejos, tenemos otra visión, ¿no? No tan optimista, sino bastante pesimista sobre el devenir de los acontecimientos. Y yo creo que eso se explica lo que vos estás planteando, Ariel, que es claramente lo que está sucediendo en función de lo que decíamos, de que por lo menos por un tiempo, por unas horas, por unos días, por unas semanas, vaya a saber cuánto, cesa el agobio, ¿no? Pese a que están viviendo claramente por las imágenes, los testimonios, por todo lo que conocemos desde allí, en una zona absolutamente devastada. No me voy a detener en describir la situación particular de
de Gaza, porque creo que todas las oyentes, los oyentes lo pueden conocer o en todo caso lo pueden buscar y las imágenes van a ser mucho más fuertes que mis propias palabras. Entonces, de tener por un momento, como insisto, esa maquinaria bélica o por lo menos que se ralentice, puede verse como la posibilidad de respirar en el marco de una situación agobiante, angustiante, avasallante, pero también lo que nosotros conocemos y que por supuesto lo conoce mucho mejor el pueblo palestino en carne propia. En todo caso, nosotros podemos poner palabra al sufrimiento de ellos, mediatizada, por supuesto, una palabra mediatizada, son las traiciones y las estratagemas y las bajezas de la política israelí, sobre todo cuando se trata en estas mesas de negociaciones en donde se da la misma asimetría que se da en todo plano. La misma asimetría que se da en el plano material, simbólico, bélico, se da también en mesas de negociaciones. En ese sentido, lo que yo quería preguntarle a Rafael, por su condición de diputado de la COPLAC, porque tiene una visión más integral, más latinoamericana y más global, Rafa, ¿cómo estás viendo este tercero absolutamente necesario, que es la comunidad internacional? Pero yo digo, la comunidad internacional organizada, el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Porque, como bien decía Ariel, la comunidad internacional, los pueblos del mundo, si entendemos por comunidad internacional eso, han estado a la altura de las circunstancias, más allá de nuestra particularidad aquí en Argentina. Eh, pero digo, ¿cómo estás viendo el rol de la ONU? ¿Hay posibilidades todavía de abrigar alguna esperanza en los órganos de Naciones Unidas, en el cumplimiento de la legislación internacional, en que se cumpla el derecho internacional, el pueblo palestino finalmente logre su derecho a la autodeterminación, además de todos los procesos abiertos en el marco de la justicia internacional, en la Corte Internacional por la demanda de Sudáfrica, en la Corte Penal Internacional, los procesos contra Netanyahu, contra Gallant? ¿Cómo estás viendo vos, Rafa, todo eso? Mira, eso lamentablemente no pasa de ser una parte de nuestra eterna esperanza, Gabriel. Nuestra eterna esperanza de ver una ONU que actúe, tanto en la Asamblea General, que lo ha hecho y en reiteradas ocasiones, sino también el Consejo de Seguridad, y que sean capaces de asumir medidas coercitivas contra el Estado de Israel para obligarlo a ir a una mesa de negociaciones e imponer las consecuentes sanciones para finalizar el conflicto y, digamos, hacer realidad lo que es para aquello que fue concebida la ONU, para preservar la paz, para preservar la convivencia entre las naciones, y que sin embargo también ha demostrado a lo largo de la historia que ha sido un fracaso rotundo. Es decir, mientras se preserve el veto norteamericano en el Consejo de Seguridad, va a ser absolutamente impracticable que ese poder coercitivo pueda traducirse en una fuerza de paz, pueda traducirse en medidas concretas contra el Estado de Israel para, como decía antes, llevarlo a una mesa de negociaciones. Es decir, por otra parte tenemos una Unión Europea que guardó casi un unánime silencio frente a los acontecimientos de Gaza, salvo honrosas excepciones, como España, como Noruega, Eslovenia y otro país que reconoció a Palestina como Estado. Pero también esto es parte de otro asunto que asoma poco, pero que también es muy gravitante en lo que ha sido el origen de la agresión a Gaza, que es el proyecto Gaza Marín, que es el robo y la usurpación definitiva de todos los recursos gasíferos que pertenecen al pueblo palestino y que están situados frente a las costas de Gaza y que se estima, según el banco, la proyección del Banco Mundial, en alrededor de 500.000 millones de dólares, y que servirían, tal como indicó Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU en el año 2023, la construcción de un gasoducto que viene de los Emiratos Árabes, que sale al mar Mediterráneo por el norte de la franja de Gaza y llega y se une con Gaza Marín, que es el proyecto de gas palestino, ¿no? Suma
el caudal de gas y lo lleva a Europa con el gran objetivo de reemplazar el abastecimiento de gas a Europa que antes, digamos, proporcionaba Rusia. Es decir, es subsanar la carencia del gas ruso para reemplazarlo por el gas palestino y el gas del Levante, en realidad. Entonces, esto pasaba por un proceso también de vaciamiento de palestinos de la Franja de Gaza y de muchos lugares de Cisjordania. Entonces, si ustedes recuerdan las declaraciones iniciales de los funcionarios israelíes, el proyecto era llevar a la población palestina al desierto de Sinaí, a la población de Gaza, y a la población de Gaza, de Cisjordania, llevarla a Jordania. Entonces, solo la firme decisión en ese momento del rey jordano y del presidente al-Sisi, que dijeron que una medida de esta naturaleza implicaba un casus belli, tanto para Jordania como para Egipto, impidieron, digamos, el vaciamiento de la población civil palestina de sus tierras, de sus territorios, y eso quedó por lo menos en suspenso. Vamos a ver qué pasa ahora. Como bien decía Gabriel, estamos tan acostumbrados a las trapisondas de Israel y a estas estratagemas dilatorias y tramposas, digamos, para enfrentar las cosas, y que esto perdure, porque esto, digamos, nos trae esta prudente alegría de pensar que son cientos, decenas de miles de niños palestinos que tienen la posibilidad real de ver salir el sol nuevamente en Gaza. Les agradezco muchísimo que hayan participado hoy en esta charla, en este encuentro periodístico. Asumimos el compromiso de seguir con el tema en la agenda. Los vamos a seguir convocando, por supuesto, gracias a ustedes y nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso activista de solidaridad con el pueblo palestino para que efectivamente termine la agresión. No hablamos de guerra, la agresión del Estado colonialista y guerrerista de Israel. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Ariel, si me permite solo Sí. un segundo más, ¿puedo? Adelante. Tú dijiste una cosa que era absolutamente real, esa suerte de apatía o de indolencia frente a lo que pasa en Palestina, pensando que es un conflicto que está ocurriendo a 13 o 14 mil kilómetros de la Argentina. Pero no se olvide la Argentina, que a 600 kilómetros de sus costas tienen implantado a la misma potencia colonial que originó el conflicto en Palestina, que Gran Bretaña, con la ocupación de las Islas Malvinas. Así es, así es. Cuando dieron finalidad o finalización al mandato británico. Muchas gracias, gracias Gracias, Ariel. por Muchas compartir. gracias. Gracias, Gabriel Gracias. Sibinian, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y gracias, Rafael Araya Masri, que es integrante de la Confederación Palestina de América Latina y el Caribe y además diputado del Consejo Nacional Palestino.